Hola, yo soy Luna, más conocida como la mamarracha lectora, y hoy os traigo el wrap-up de marzo. Os voy a hablar primero de los libros que no han sido del marzo asiático, han sido unos 3 libros, y 4, bueno, en realidad, porque bueno, luego os cuento, y 5 de literatura asiática. Voy a empezar diciendo que me leí el tercero de Ciudad Medialuna, que no voy a hablar aquí de él porque os hice una reseña aparte de la trilogía entera. Solo diré, lo he disfrutado, pero para mí es el peor de la trilogía. Digamos que hay muchos personajes y no todos me interesaban. No, yo lo siento mucho, pero no. Y hay... A ver, yo ahí quitaba cositas. Bueno, si queréis saber más, vais al vídeo y ahí os hablo en profundidad de la trilogía entera. Por esto mismo que lo tengo aquí. El segundo y el tercer libro de Mosgaira, que se llaman Ritos y Hechizos, de M.C. Arellano, me lo mandó la autora, porque hace 2 años que me leí su primer libro y me dijo que si quería terminar la trilogía, que me mandaba los otros 2 libros que quedaban. Y pues dije, pues por supuesto que quiero. Y me lo mandó y ya me los he leído. A ver, es una trilogía que empieza siendo épica y termina siendo un poquito grimdark. Tenemos a un grupo de muchachos que viven en un reino, tiene sus más y sus menos, pero todo va a ir a peor cuando unos seres poco humanos se van a hacer con el poder. Va a haber luchas, va a haber guerra, va a haber dragones, todo va a ser su lucha para conquistar, digamos, su reino. Son libros que me han gustado bastante, les di a ambos dos un 3/5, porque mi problema principal es que eran tantísimos personajes, tantísimos, que ya sabéis que me pasa a mí cuando hay muchos personajes, que me lío, me cuesta mucho. Y además, eso también ya se lo dije a la propia autora, que ¿veis este espacio? Esto indica un cambio de personaje. Entonces, tranquilamente puedes estar tú leyendo aquí con un personaje y ¡puf!, cambia. Pero es que a la página siguiente ya puede haber otro cambio de personaje. Y para mí los cambios de personajes son muy rápidos y no se especifica quién es el que habla. Mal para mí porque a mí me cuesta mucho y cuando ya me enteraba de quién estaba hablando, qué le estaba pasando, pasamos a otro personaje y me pasaba exactamente lo mismo. Tenía que intentar saber quién era, cuál era su historia. Saber ahora qué le está pasando y continuar. Y si es que hay muchos personajes, porque no solo te va a contar el lado de los protagonistas, de los buenos, sino que va a haber un montón de secundarios y también vamos a estar viendo parte de los personajes villanos, de los malosos, que ojo. Y lo mismo que te digo, que yo me lío con los personajes, te digo que vas a ver el punto de vista de la historia por todos los lados y que su mundo es enorme. A mí lo que más me gustó de esta trilogía es el cachomundo que tiene, que es enorme, súper currado, muchísimas razas, muchísimas culturas, formas de vivir, muchas criaturas. Lo he disfrutado muchísimo y sobre todo ahí había unos 3 personajes que me encantaban, que era Kira, Kendra, que es su personaje más principal, yo creo, que pasa las de Caín, las pasa muy mal. Y bueno, va encontrando su fuerza. Es un personaje que empieza, casi no tiene poder, la quieren casar a la fuerza y bueno, va a pasar por muchas cosas, muchas malas de hecho, pero es una muchacha que va a sacar mucha fuerza y yo creo que termina siendo la más heroica. De hecho, era mi favorita. Si os gustan las historias contadas con muchísimos personajes, con muchísimos puntos de vista,
pues esta vuestra historia, porque sí, efectivamente tiene el punto de vista de lo malo, de lo bueno, de los intermedios, de este mundo, de cómo ha sido conquistado y cómo van a recuperar su territorio y de todas las putadas que sufren los protagonistas. Y continuamos con el siguiente libro que tengo en físico, que es La Bella de Belgrave Square, que es de la Mimi Matthews, el segundo de las londinenses. Qué maravilla de libro, ojo, cuidado, esto es una maravilla. Nos va a contar la aventura amorosa de la Julia Wedgwood, que es una romántica empedernida, amante de la lectura, necesita un libro para vivir. De hecho, eso es un detalle del personaje. Su familia es muy hipocondríaca y es fácil inventarse que está enferma para no asistir a un baile, cosa que siente terror porque es muy tímida, para quedarse en su camita con un buen libro leyendo. ¿Quién no se siente reflejada? Yo me siento reflejada, ya me siento muy reflejada. A mí tampoco me gustan los bailes, no me gusta bailar. Lo siento, no me gusta. Me siento muy reflejada. Me encanta, o sea, soy muy fan de la prota. Pero claro, ya lleva mucho tiempo en el mercado y aún no ha conseguido un pretendiente. Ella se lo achaca a que es muy rara, muy reservada. Además, su familia no le ayuda porque es pues ya os digo, es una familia muy hipocondríaca, que siempre están enfermos, que tienen una atmósfera pútrida casi en su casa y además son bastante autoritarios y la tienen a ella además como enfermera privada. Y es normal que esta muchacha de vez en cuando también se crea que está enferma, porque esa casa es para hacérselo mirar a todos. Y en uno de estos bailes va a conocer a ver que lo encuentro, al capitán Jasper Blunt, que es un héroe de guerra, que se dicen barbaridades de él porque se dice que es muy cruel y que en la guerra hizo cosas, ojo, muy brutas. Él es un hombre imponente, altote, grandote y además con cicatrices que le marcan. Y tiene una cosita escondidita, que no está tan escondida porque se rumorea, que tiene una casa en el campo con sus hijos ahí. Y necesita a una madre que cuide de la cosa. Bueno, lo que realmente necesita es una fortuna para mantener esa casa. Desde luego no es todo lo que parece, las cosas no son tan simples, el maloso no es el monstruo quien parece ser más monstruo. Y me encanta. Hacer una pareja preciosa. Me encanta el capitán Blunt. Ojo, hay que apuntarlo, el caballero. Pero sobre todo me gusta mucho ella. Me encanta. Me he reído muchísimo con esta historia. Me he enamorado muchísimo. He sufrido muchísimo. Y lo que más me gusta de esta historia es que es como la va leyendo como historia de folletín. Tiene cosas como muy telenovelescas, muy acorde al tipo de lectura que le gusta a ella. Entonces juega mucho con esa forma de contar una historia y con el gusto literario de la propia protagonista. Además, aparte que tiene muchas referencias a cuentos, no sé, como que tiene muchas referencias a muchas cositas este libro. Es muy divertido, me ha encantado, son muy lindos, como pareja son preciosos. ¡Ay! Qué bonitos que son, qué bonitos. Yo, como siempre, recomiendo mucho a la Mimi Matthews. No hay un libro que no me guste de ella. Y este no va a ser menos. Esto es una preciosura. Y estoy deseando leer a las otras dos muchachas del grupo de amigas, de 4 amigas. A ver qué es. Porque ya nos presentan a la siguiente pareja. Y ojo ahí. Además, que digamos que todas estas relaciones van a ir confluyendo
a la vez, más o menos. Sabes que las 4 van a ir enredándose sus historias. Muy rico, muy rico. ¡Ay, el capitán! Que yo tenía el chiste, porque estaba deseando que viniera el capitán y se rasgara las ropas en plan... ¡Oh! Que me da un salvajismo. Ay, es que el capitán es mucho capitán. Ojo que esto es clean romance. Ya sabéis que Mimi Matthews no hace erótica ni nada de esto. Esto es clean romance. Esto es suelen ser amores a fuego lento. Pero es que la Mimi Matthews hace unas cosas tan intensitas, unos enamoramientos tan poderosos que es que no necesitan, porque ya te ponen a 1000 con solo las miradas. Me encantan. Hay giros, secretos. ¡Jo! Qué divertido la Mimi Matthews, qué divertida es. Vamos, de uno que ha sido perfecto a uno que he suspendido. Digo que lo leí, pero en realidad esto lo escuché por Audible. Fue El jardín de Suldrún de Jack Vance, que es el primero de la trilogía de los lionenses. Que yo tenía la trilogía en físico entera, la idea era que iba a seguir con ella en físico, pero me ha parecido tan chunga este primer libro que ya me he deshecho de la trilogía. No me apetece seguir con ella, no pienso seguir con ella, no gracias. Pero aún así le quiero dar más oportunidades al autor porque he escuchado maravillas de él. Lo que pasa es que, por favor, no os acerquéis a trilogía, punto. No, me ha costado mucho este libro, pero mucho. Y yo creo que ha envejecido mal. Muy mal, muy mal. O sea, vale, yo estaba preparada para cosas, bueno, un poco misógenas, pues de la época, aunque hay autores de la época que no son tan misógenos. Bueno, a ver, es que ¿para qué sirve una mujer? Decídmelo vosotras, ¿para qué servimos? Pues para tener hijos y para tener dramas. No servimos para nada más. Y toda la historia empieza con una princesa de un reino que está te voy a decir en guerra, pero no, está en desacuerdos con un reino vecino y quieren, digamos, llegar a un acuerdo, pero provechoso para el padre de esta princesa. Y claro está, ella es una buena moneda de cambio pues para sus trenematrejes políticos. Pero llegará un momento que esta princesa se la calienta el orto y dice que nanay y va a plantarle cara al rey. Por ello será castigada. Y a la vez va a conocer a el heredero al príncipe del reino contrario por cosas del destino, y ahí es cuando va a haber un giro muy raro. Nos olvidamos de la princesa. Bueno, a ver, no es que nos olvidemos, es que se la ventilan, es que, bueno, da igual, mira, ya está. A partir de ahí la historia nos lo va a contar el príncipe, que es el que realmente hace las cosas, no la princesa. ¿La princesa para qué? La princesa solo está ahí para tener hijos. Ya os cuento más cosas. Es que es así el libro, es que es así. Y lo de la princesa aún me llamaba la atención. Con sus cosas, con sus amoríos, con este príncipe, con qué le pasará, si conseguirá librarse de su tirano rey, su tirano padre, si conseguirán el amor y esas cosas. Pero giro en mitad del libro, cambio de perspectiva, y a mí todo lo que le pasaba al príncipe... Y cuanto más leía, menos me gustaba. Y todo mal. Al final es un libro de dos reinos que se llevan a matar y está el príncipe en medio con sus aventuras y desventuras intentando apoderarse de su reino, porque a este príncipe su primo intentó matarlo y quedarse con su reino. Entonces, pues va el libro de eso. Interés cero, pero cero patatero. El mundo está bien, tiene mucho de cuento, tiene mucha fantasía, muchos seres, pero se pierden un poco. Tiene mucho cuento de hadas, hay hadas, hay...
pero no me apetece, pero ni un poquito, ni un poquito. Está en Audible, por si aún así tenéis interés y curiosidad. Y ahora vamos a empezar por los libros que me leí en el marzo asiático. Y voy a empezar del peor al mejor libro. Porque sí, ahora cambio la cosa y voy como quiero. Empiezo por Zara, que este sí le tengo en físico. Zara, Guardianes del Amanecer, de S. Joe Jones. Autora coreana que vive en Estados Unidos. No, de padres. Es nacida y criada en Los Ángeles. O sea, es más americana que coreana. El caso es que ha hecho esta historia de fantasía con un mundo con tintes asiáticos que yo he abandonado. ¿He apuntado en qué página he abandonado esto? En la 200, justo en la 200, ojo. Porque no podía más. No podía, es que es insufrible. Qué mal lo pasé, os lo juro. Qué mal. Es sosa infantil. A ver, pues a lo mejor para un juvenil, para un chaval muy joven, pues ni tan mal. No sé, a mí se me hizo muy sosa. Tiene un Instalove, hay muy gratuito, que no sé ni por qué, nada. El mundo está explicado un poquito así con prisas, que puede estar interesante, pero bueno, como está explicado con prisas, pues... Y luego... pero sobre todo lo que me pesa es que no me gusta cómo está escrito. Tiene lenguaje inclusivo, o sea, está escrito con la terminación E, cosa que en principio no tiene por qué ser malo. El caso es que a veces lo usa y a veces lo usa y otras veces no. Entonces yo no sé. Así, porque hay personajes que son no binarios. Entonces, por supuesto que cuando salen estos personajes, no salen estos personajes y lo usan. Pero otras veces no lo usan. Entonces, yo no entiendo por qué a veces sí y a veces no. Pues úsalo todo el rato y ya está. Pero entre que era sosa, en que es aburridísimo, que la historia de amor... Es muy tonta todo, es muy tonto todo. Y 200 páginas, son 400 eran, ¿no? 400, y no arrancaba. 400 poco. 440. Y en 200 páginas esto no arranca. Y seguimos con otro que suspendí también a 5 armas rotas de Mike Corland. Le he dado 1 sobre 5 estrellas. Porque, en este caso lo he escuchado por Audible. Tengo que decir que sí me ha gustado cómo está escrito, no tengo nada en contra de ello, pero tampoco es que me anime a seguir con esta historia. No me animo nada. Le he dado un 1,5, perdón. Le he dado un 1,5. Volvemos a una trama sosa con la que yo tenía tremendas expectativas. Aquí vamos a entrelazar la historia de 3 parejas de personajes. Una de ellas es la asesina de un noble que la van a encargar matar que era el emperador del sitio. Esta muchacha es una asesina que mata a través de veneno. Ella misma es venenosa. Sus labios son venenosos porque siempre lleva veneno. Y para vigilarla va a ir el hijo de este conde duque, bueno, de este noble. También vamos a tener la historia de una ladrona que busca la ayuda de un guardaespaldas / asesino, porque en realidad no es guardaespaldas, él es asesino, y lo que quiere esta muchacha también es matar al emperador. Y también vamos a tener la historia de el príncipe que fue usurpado del trono por algo horroroso que hizo. Y el emperador, de hecho, al que todo el mundo quiere matar, es su hermano. Y entonces, este príncipe que hizo algo horroroso se va a unir con el capitán de la guardia, que además fue antiguo amante suyo, para recuperar su trono.
Parece ser que este emperador es bastante capullo y nadie está a gusto con él. Digamos que estas tres pares de personas que tienen el mismo motivo, o sea, tienen el mismo destino, que es matar al emperador, se van a entrelazar y van a ver qué pasa. Eso. La mitad del libro es la presentación de las parejas. Tengo que decir que la pareja que más me ha gustado es la de la ladrona con el asesino guardaespaldas, pero con mucho la que más me ha gustado. He hecho un libro totalmente romántico. La excusa de matar al emperador es una excusa. Que realmente no hay planes, no hay nada. Parece que van a las bravas porque todo el libro se gasta en sus historias románticas y cómo se van conociendo, cómo se van enamorando, sus cosas, sus motivos ocultos, todo eso. Vale. En la segunda mitad del libro, ya por fin los 6 personajes van a coincidir, se van a juntar para llegar al final. Vale. Pero en vez de gastar el tiempo en hacer un buen plan para matar al emperador, se lo van a gastar en ver quién de ellos es un traidor, porque parece ser que entre estas personas hay un traidor y el juego está en ver quién de ellos puede ser, porque todos tienen sus motivos, sus intereses privados. Nadie puede confiar plenamente en el otro, incluso entre las parejas. Me parece muy chorra, sinceramente me parece todo muy chorra. No sé, la historia es muy planita, no se ha esforzado ni un poquito en el asunto de matar al emperador. No sé, todo el libro es en las parejas románticas, que ni siquiera son tan románticas ni tan bien hechas. No pienso seguir con esta trilogía, desde luego es que me importa muy poco, y además, según termina, no me da ningún aliciente para seguir leyendo, pero ninguno. Ya la cosa cambia porque vamos a un 4 estrellas, con Amarilla de R.F. Kuang. Otra autora coreana, por cierto. Y creo que la anterior también era coreana, también de padres coreanos o algo así. O esta china. Ahora no me acuerdo. Bueno, por cierto, si me veis que la voz se me va jodiendo, es que estoy enferma realmente. Estoy jodida de lo mío. Estoy con COVID. A ver, yo lo he pasado ya la fiebre, estoy mejor, pero en realidad la garganta, la nariz, estoy con mocos que no puedo. No, están aquí dentro, las sinusitis están aquí metidos. Bueno, el caso es que vamos a hablar de libros, que eso me viene bien. Para lo mío también. Es el segundo libro que leo de la R.F. Kuang. El primero que me leí fue La Guerra de la Amapola, que no fue para mí. Este me ha gustado muchísimo más. Y por cierto, que también lo escuché por Audible. Aquí vamos a tener la historia de una muchacha que es escritora, pero no es muy conocida. Sin embargo, una conocida suya, una amiga suya, es una famosa escritora coreana, o era china, que además está muy involucrada en historias de cultura china. El caso es que una noche, de estas que quedan cada año, se juntan estas dos muchachas, terminan en la casa de la escritora famosa y esta muchacha muere por una chorrada. Nuestra protagonista, ni corta ni perezosa, es que tiene un cuajo nuestra protagonista que veas. Se asusta un pelín, pero se le pasa enseguida cuando ve un manuscrito encima del escritorio de su amiga escritora famosa. No es un manuscrito terminado, digamos que son apuntes para una novela. El caso es que se las coge antes de que nadie se dé cuenta. Y el caso es que se va a aprovechar de este manuscrito, de estos apuntes que tenía su amiga famosa, para hacer su libro. Además, se va a aprovechar mucho de la amistad
que tenía con esta muchacha que ha muerto para que le den más bombo y hacerse efectivamente famosa, porque su sueño es ser una escritora famosa, pues como todos los escritores. A ver, pues yo lo entiendo. Que la conozcan, que la conozca alguien, significar algo para alguien, qué bonito. Aquí se va a hablar mucho de los entresijos de las editoriales, que es lo que más he disfrutado, me encanta. Y además los entresijos de redes sociales, de cómo funciona el mundo editorial, cómo funciona el mundo para los escritores. Además, ella no es asiática, es totalmente blanca, estadounidense, pero claro, va a escribir una historia con claramente cultura china. Y, vale, entonces va a haber picoteo, va a haber cosa, y cada vez la bola se va haciendo más grande. Es muy entretenida, a mí me gustó mucho, sobre todo, ya os digo, todos los entresijos de las editoriales. Si podéis echarle un vistazo a Amarilla, leerlo, porque para amantes de los libros está muy bien, muy recomendable. Otro que me leí y me sorprendió muchísimo es El corazón de la Naga, el primero de El pájaro que bebe lágrimas. En este caso sí tenemos a un autor coreano que es Jung-do Lee, que este sí es nacido en Corea, que vive en Corea. Y este es la primera parte de una trilogía, creo que era. También lo he escuchado en Audible y me ha flipado. Qué buena narración tiene este libro, tiene varias voces. Vamos a tener a un narrador, que es el narrador de la historia, el que nos va contando la historia, y a la vez cada personaje tiene su propia voz, ¿vale? O sea, es curradísimo, además tiene efectos sonoros, muy currado este libro, y es muy bueno. Yo le he dado un 4/5 también, lo he disfrutado muchísimo. Yo lo empecé más que nada por curiosidad que tenía, y lo he terminado disfrutando muchísimo. Yo quiero continuarla. Es un mundo de fantasía con folclore coreano. Digamos que en este mundo hay unas criaturas muy poderosas que son estos nagas. Es una cultura matriarcal. Y además ellos, hay un momento dado que para ser inmortales se tienen que sacar el corazón. El caso es que nuestra protagonista Naga le tiene mucho miedo, no quiere arrancarse el corazón y van a pasar cosas, van a pasar traiciones, va a pasar asesinatos. El caso es que no le van a sacar el corazón y va a salir por patas. Pasan muchas cosas y a la vez hay una misión para llevar a un Naga a un punto concreto. Y se lo van a dar a un grupo variopinto de personajes. Uno de ellos, por cierto, es conocido por comerse a nagas. ¿Vale? Es cosa difícil porque ya os digo que son seres inmortales, muy fuertes. Y este tío es tan chungo que consigue matar a un naga y comérselo. Y a la vez pues hay más personajes. Me gusta porque tienen... No son todos humanos, hay muchas razas, hay unas cuantas razas ahí metidas, que no me acuerdo ahora mismo qué tipo de razas son, porque los caminos se van cruzando, las misiones se van cruzando, las cosas pasan, pero más que la historia así o la trama, que está bien, pero lo que mola de este libro son los personajes. Ojo con los personajes, cómo me han gustado. Es que sobre todo el grupito ese, que según vas conociendo más al grupito, te vas encariñando más con todos, para bien, para mal. Las historias del naga molan mucho, el trasfondo de los nagas mola mucho, el trasfondo del mundo mola mucho. Por cierto, hay cada escena por ahí truculenta. Hay una en particular que pasa en una cascada, no voy a decir nada más, pues el que lo haya leído que me diga,
que lo flipé, me encantó. Ahí es cuando me enamoré del todo del libro. Para mí es un libro que te lo pasas muy bien leyendo, mucha aventura, muchos personajes bien construidos, bien hechos, y que estás en tensión todo el rato por saber que salgan bien, que no se maten entre ellos, que no les maten el mundo en general, que lleguen a buen puerto, que no les pase nada. ¿Cómo sufres con este libro? Mola mucho. Lo que me hace gracia, por cierto, es que este libro lo han vendido como la respuesta coreana al Señor de los Anillos. No sé por qué es la respuesta coreana, si esto es del 2003. El Señor de los Anillos, ya te digo yo que es mucho más vieja. O sea, si es la respuesta coreana al Señor de los Anillos, van con mucho retraso. Es que me hace mucha gracia. ¿Me hace gracia? ¿Sabes? Pero bueno, no sé. Es una chorrada. Supongo que es un formato de publicidad. Ya está, para publicitarlo. Ahora sí, es un libro con una bonita fantasía. El mundo es precioso, muy bien construido, con muchas culturas. Peligroso de narices, pero sobre todo los personajes. Es que me han flipado, me encantan. Y es que realmente es una locura de historia, sobre todo entre que cambia mucho la cultura. La forma de contar las historias no es la misma que nuestra forma de contar las historias. Se mezcla eso con las criaturas nuevas, con un mundo, con una locura que al principio te vuela la cabeza. Positivamente, eso sí, te vuela la cabeza muy positivamente. Me encantó, me rayaba, pero me encantaba. Me ha gustado mucho. Y quiero terminar por el mejor libro del mes, que también lo he escuchado por Audible, que es El tigre nocturno, de Yang Se-cho, que no es coreana. ya nos quitamos a escritores coreanos y vamos por una escritora malasia. Es la primera autora de Malasia que leo y me ha gustado muchísimo. Pero muchísimo. 5 de 5, ya os digo. Enganchadísima. Está en Audible, por favor. Ir para allá. Porque además, sobre todo, está narrado por 2 voces. Sobre todo la de ella me parece muy buena. Para mí ha sido todo un sorpresón y un acierto. Y además ya le tenía ganas desde hace tiempo. Y ahora lo necesito en físico. ¡Qué buen libro! Nuestra protagonista tiene el nombre, contiene el kanji, ¿no? La palabra de una virtud humana. Ahí están 5 virtudes claves para las personas. Ella lleva una de las virtudes en su nombre. Y su hermanastro lleva otra de las virtudes en su nombre. El caso es que va a haber 5 personajes en esta historia principales, que cada personaje va a tener una virtud. El problema es que hay uno de ellos que su virtud está en disonancia, está un poquito oscura, es un poquito capullo, ¿vale? Y bueno, es que la cosa es chunga. Digamos que ella, para ayudar a su madre, porque la madre tiene deudas, se va a trabajar es otra época, estos son los años 30 en Malasia, ¿vale? Va a empezar a trabajar en clubs como profesora de baile, donde puede que haya algo más, pero ella no. Ella solo es profesora de baile. Bastante tiene que aguantar a los babosos. Eso sí, claro, porque eso viene con el trabajo, pero ya está. Pero aún así, tampoco está bien vista que una muchacha trabaje como esta chica, ¿no? En profesoras de baile. El caso es que uno de sus clientes va por el descuido, por las cosas de la vida, se le va a caer un dedo metido en un tarro, un dedo humano, que ella va a acabar teniendo, que lo único que quiere ella es devolverlo. Pero este señor va a morir y la cosa se le va a complicar mucho. Pero mucho. En todo esto le va a ayudar su hermanastro. ¿Sabéis que me encantan las historias de hermanastros, no? Pues lo he gozado mucho con estos hermanastros, ya lo digo. Porque, bueno, este hermanastro suyo se preocupa mucho por su hermanastra.
¿Cómo no se va a preocupar? Además, el el padrastro de nuestra protagonista es muy recto, muy cuadriculado. Por eso está ayudando esta muchacha a su madre con las deudas de juego, para que no le caliente el lomo el padre. Y todo eso se le va a ir complicando a la muchacha, aparte de los asesinatos que va a empezar a ver. Aparte vamos a tener a un niñito que en su nombre lleva una de las virtudes humanas, que es su antiguo maestro, que era doctor, ha muerto y va a casa de su siguiente dueño, iba a decir. Era conocido de este doctor y va a ir pues como ayudante también para conocer el oficio. Él engaña a todo el mundo, dice que tiene 13 años cuando en realidad tiene 11, es muy pequeñico. Y está buscando un dedo que estaba metido en un bote que tenía su antiguo maestro y que ha desaparecido y lo está buscando por todos lados. Y él piensa que lo va a tener este nuevo maestro al que va a ir a aprender el oficio de medicina. A todo esto hay una serie de asesinatos que van a ir ocurriendo que se los achaca al tigre nocturno, que es una bestia. En el día a día es un hombre, pero a la noche se convierte en un tigre para matar a muchachas. Bueno, matar a muchachas es lo que pille. Va a haber muertes. Las historias se van a ir enredando, la cosa se va a ir complicando y a la vez aprovechamos esta historia para contar las dificultades que tenían las mujeres en esta época, cómo se vivía en Malasia, cómo estaban los ingleses asentados allí, cómo tenían el poder los ingleses y cómo justo los malasios eran los que servían a los ingleses. No sé, todo el contenido cultural del libro es maravilloso. Tiene una pequeña parte de romance que me ha hecho gozarlo muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. Es muy perfecto este libro. Tiene su dosis de romance, su dosis de thriller, su dosis cultural, su dosis de a ver qué pasa aquí, de tensión en todos los sentidos. ¡Qué gozada de libro! Pero por favor leerlo, que es muy bonito. Y yo he terminado este libro diciendo, pues yo todo lo que haga esta señora lo quiero leer, porque me ha interesado muchísimo. La ambientación es maravillosa. Ya solo por saber más de esta ambientación merece la pena. Pues años 30 en Malasia, con ocupación inglesa, la lucha de la mujer, ahí estaba también. Qué bueno el libro. Y me gusta cómo estos 5 personajes con virtudes en el nombre, porque os he hablado de 3, pero lo que pasa es que no puedo decir, se van a ir juntando cada vez más. Mucha tensión, todo bien. Decidme abajo si habéis leído alguno de estos libros, qué os ha parecido y si lo habéis leído, si os ha interesado alguno en particular. Y también decirme qué habéis estado leyendo vosotros en marzo. ¿Qué tal vuestro marzo asiático? ¿Qué habéis leído? ¿Vuestro mejor libro? No sé, algo. Decidme lo que sea. Y nada, muchas gracias por estar suscritos. Muchas gracias por darle a like y por seguir estando conmigo. Muchas gracias. Nos vemos en un próximo vídeo. ¡Hasta luego!